Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidos y bienvenidas a Caminos del Viento. En el episodio de esta semana platicamos con el equipo del Observatorio de Violencia Social y de Género sobre la trata de personas, algunos datos y cuál es el contexto a nivel nacional y local. De igual forma, con el equipo de orientación jurídica y psicosocial, analizamos los derechos de las personas adultas mayores y cómo pueden ser garantizados en diferentes instancias. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Videos Universitarios Ibero Puebla, y en Twitter como @idie_iberopue y @iberomediospue. Recuerde que también nos puede sintonizar todos los lunes a través de Radio Choloyan en el 107.1 de FM. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Arrancamos. Estamos en Caminos del Viento y el día de hoy nos acompañan Andrea Reséndiz Luria y Kareli Mercado Soto, integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género, quienes nos vienen a platicar del tema de trata de personas, que es una de las violencias sociales que se observan desde este proyecto del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, y a responder 4 preguntas clave en torno a este tema y algunas cifras, algunos datos para contextualizar esta realidad. ¿Cómo están, Kareli, Andrea? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Pues cuéntenos, ¿qué tenemos que saber de la trata de personas? Bueno, pues comienzo contándoles un poquito yo, está hablando Kareli, y primero queremos centrarlos como en un concepto porque muchas personas no entienden muy bien cuál es el significado de trata de personas. Y pues lo vamos a entender como la captación, el transporte, traslado o cualquier recepción que tenga alguna persona, está siendo recurrida a la amenaza o al uso de la fuerza, que podría ser como el rapto o igualmente fraude, engaño. En la mayoría de los casos vemos el abuso de poder y sobre todo situaciones de vulnerabilidad de la víctima que está bajo este stop. Y también entra que hay como una recepción de pagos o beneficios, que esto lo hacen para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. O sea que la persona que va a ser explotada no es la que está dando el consentimiento, sino como su jefe, por si lo podríamos decir así. Y pues estas explotaciones normalmente incluyen la prostitución ajena, o simplemente formas de explotación sexual, como pueden ser trabajos o servicios forzados, hasta puede llegar a ser en situación de esclavitud, la servidumbre o también extracción de órganos. También queremos mencionar que, bueno, en un momento mi compañera Kareli les explicará qué es el protocolo de Palermo, pero en se admite que la víctima puede tener libre voluntad, ¿no? Es libre de decidir, pero a menudo esta libertad se ve limitada por la fuerza, por el engaño o, como mencionaba, el abuso de poder. Es en ese momento que incluso un adulto pierde este poder de consentimiento, dado que está siendo completamente engañado. Esto generalmente ayuda a diferenciar entre el tráfico y la trata de personas, pues en el tráfico es cuando una persona acude a un coyote, a una persona tercera, para cruzar una frontera y poder acceder a mejores oportunidades, pero está consintiendo a ello. Mientras que en la trata de personas se les ven engañados con promesas de trabajo, de mejores vidas,
y así pierden totalmente su consentimiento. También el protocolo excluye la posibilidad de consentimiento cuando la víctima es menor de 18 años. Es decir, aunque un niño, en este término de ser menor de edad, consienta a ser tratado, a unirse a una de estas redes, a prostituirse, a casarse ilegalmente, a trabajar cuando no está de acuerdo a la normativa internacional, se quita por completo esta idea de que haya consentimiento porque un menor de edad no puede consentir. Bueno, todo esto lo que nos acaba de comentar mi compañera Andrea es sobre el protocolo de Palermo. Esto es muy importante para el país. Fue ratificado en México desde el 25 de noviembre del 2003 y este protocolo nos sirve para poder prevenir y sancionar la trata de personas. Es con un especial énfasis hacia las mujeres y niños, y esto lo contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y las finalidades de este protocolo son, como pues ya comenté, prevenir y combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata. Claro que tiene que ser respetando plenamente sus derechos humanos. Y por último, va a promover la cooperación entre los estados parte para lograr estos 3 fines que acabo de mencionar. Y la adhesión de este protocolo fue impulsada por acciones concretas para combatir el delito de trata de personas, como lo es también la publicación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, y también la instalación que pues ahora es la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Consideramos muy importante mencionar todo esto porque considero que muchísimas personas no están informadas y no saben cuáles son los procedimientos o las instancias a las cuales pueden acudir cuando sufren este tipo de violencias. Ahora, también es importante hablar de cuál es la modalidad más común para el continente americano. Como ya mencionamos, hay distintas formas de explotación en la trata de personas, pero hay una que sobresale en el continente americano, y esta es la explotación sexual. Por ella entenderemos que es donde las personas son obligadas a realizar actividades vinculadas con la prostitución forzada, las relaciones sexuales remuneradas, el turismo sexual, los masajes eróticos, la pornografía, o trabajos como mesera, fichera en bares y cantinas, los bares sensuales o table dance que solemos conocer como striptease, frente a un público o incluso de manera exclusiva. Estas actividades fueron ejercidas por mujeres, adolescentes y niñas a quienes se les exige utilizar una vestimenta erótica para incitar a los clientes a consumir los servicios ofrecidos. Ahora, para entender un poco la magnitud del problema, les hablaremos de cifras de trata en México y en el mundo. Primero que nada, es importante saber que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las estimaciones sobre el número de personas víctimas de trata en México varían entre las 50,000 y las 500,000. Es decir, que es una cifra que está bastante oculta. Y por cada víctima de trata de personas identificada, existen 20 más que no han sido identificadas a nivel mundial. A esto se le conoce como la cifra negra. Bueno, hay alrededor de 140,000 personas traficadas en el territorio europeo. Igualmente hay grupos criminales en Europa que ganan alrededor de 3 billones de euros anualmente por la trata de personas con estos fines de explotación sexual. El 62% de las víctimas de trata de personas son para fines de explotación sexual. Estas cifras evidencian cómo es la modalidad de explotación más utilizada. El 64% de las víctimas de trata de personas en México son mujeres y 21% de ellas son menores de edad, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su reporte de 2019. También una cifra preocupante es la forma en la que estas víctimas llegan a las redes de trata de personas, dado que alrededor del 45.4% de las víctimas son captadas por una persona conocida, el 49.1% por desconocidos y solo el 5.5% por miembros de la delincuencia organizada. Entre 2012 y 2017 se reportaron en México 296 sentencias absolutorias en materia de trata de personas,
contra 562 sentencias condenatorias. No hay que dejar de lado que estos simplemente son los casos de los que el gobierno sabe y puede hacerse cargo, cuando hay muchos otros que siguen pues desconocidos. Entre 2015 y enero de 2021 se registraron 2.616 casos de trata de personas de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, también el 60% de los migrantes que atraviesan por México, que van pasando por el país, son secuestrados. Y este secuestro suele conducir a la trata de personas con fines de explotación sexual, como puede ser en prostíbulos, casas de masaje o en donde las mujeres son vendidas por 30,000 pesos. Esta es una de las cifras que sirve para explicar por qué es un problema tan fuerte para México, ya que México es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, al igual que es con la migración. Estas condiciones, cuando las mezclamos con la cultura machista y la corrupción que existe en México, puede tener resultados muy peligrosos. En México, la trata de personas es tan común que hay un municipio entero que se dedica a esto. De acuerdo con las investigaciones de Lidia Cacho y de Evangelina Hernández, ambas realizadas en 2015, el municipio de Tenancingo, en el estado de Tlaxcala, tiene una larga tradición familiar de trata de personas, al punto que 5 de cada 10 niños quieren convertirse en padrotes cuando crezcan, es decir, en las personas que meten a las mujeres a la trata de personas y las venden. Aprenden desde muy chicos las formas de enamorar, seducir, engañar y convencer a las mujeres de los municipios aledaños para introducirlas a este negocio, frecuentemente traficándolas a Estados Unidos y muy especialmente al estado de Nueva York. Según lo investigado por parte del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero Puebla, en muchos de los casos la trata de personas viene acompañado de otro tipo de violencias. Estas violencias pueden ser el abuso de poder por parte del agresor, donde las mujeres, niños y niñas que están bajo esta condición viven bajo amenazas físicas y psicológicas muy frecuentemente. Así que con esto nos damos cuenta que la explotación sexual es el día a día de las personas que están en esta condición, junto con la explotación laboral y los trabajos forzados. Finalmente queremos hablar un poco sobre el término. Creo que muchas personas aprendieron sobre el tema y se familiarizaron en un principio con el término de trata de blancas. Sin embargo, este ya no se utiliza el que hemos venido mencionando, la trata de personas. Y esto es porque el término de trata de blancas se remota a principios del siglo XIX y aludía a la realidad de mujeres blancas y europeas que eran vendidas como concubinas y esclavas sexuales en redes de prostitución. Para Latinoamérica era muy frecuente las argentinas, dado su tez de piel. Sin embargo, este es ahora considerado un término excluyente, pues solo causaba alarma social cuando la mujer era de tez blanca, mientras que para las mujeres negras o latinas con la piel un poco más oscura, era una práctica socialmente tolerada que no se veía como un problema. Actualmente, la trata de personas afecta a todos los continentes, y las víctimas provienen de diversos países y tienen diversos rasgos físicos. De hecho, debido a las circunstancias en las que se aprovechan los tratantes, suelen estar la pobreza, el conflicto social, la poca educación, la falta de oportunidades, por lo que las víctimas provienen de regiones pobres como lo son Latinoamérica, Sudasia, África y Europa del Este. Pues eso sería todo el día de hoy y los invitamos a consultar la página del observatorio para aprender un poco más sobre este tema. Andrea, Kareli, pues muchísimas gracias. Sin duda nos plantean un panorama sumamente alarmante, ¿no? Al cual tenemos que ponerle como este foco, sobre todo porque es un tema pues muy cercano a nosotros, ¿no? No solamente cercano por la investigación desde el Observatorio de Violencia Social y Género, sino también cercano a nuestro contexto local, ¿no? Está muy cerca de la ciudad de Puebla estos principales corredores de trata de personas, lo cual pues hace pertinente que nos sentemos a analizar y a reflexionar en torno a este tema. Muchísimas gracias, Andrea, Kareli, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Cuau. Gracias.
Y ya que estamos hablando de los datos del Observatorio de Violencia Social y de Género, esta semana se publicó el recuento trimestral del 2021 de probables feminicidios en Puebla. El Observatorio de Violencia Social y de Género documentó entre enero y marzo de este año 17 probables feminicidios en la entidad. ¿Dónde ocurrieron estos feminicidios? 5 casos ocurrieron en el municipio de Atlisco, 3 más en el municipio de Puebla y en Tepeaca, Tilapa, Tecamachalco, Ocoyucan, Chiatla, San Pablo Anicano, Chalchicomula de Selma, Tepexco y Tlachichuca ocurrió un caso en cada uno de estos municipios. De esto resalta los casos de Tilapa y Tepexco, Tlachichuca y San Pablo Anicano, municipios que no tienen declarada la alerta de violencia de género. En cuanto a la edad de las víctimas, de acuerdo con los datos registrados por el OVCG hemerográficamente, un caso ocurrió en una víctima de entre 0 y 8 años, 2 más entre 18 y 26 años, 6 entre 27 y 35 años, 1 entre 36 y 44 años y en 2 casos son personas mayores de 60 años. En 5 casos no hay datos sobre la edad de las víctimas. En cuanto al lugar donde fue localizado el cuerpo, en 9 casos fue localizado en un espacio público, en 7 en un espacio privado y en un caso las notas hemerográficas no detallan dónde se halló el cuerpo de la víctima. En cuanto al tipo de la modalidad de feminicidio, 2 fueron íntimos, 1 no íntimo, 1 infantil, 2 familiar, 1 por prostitución y en 11 casos no hay datos. Hay que señalar que en un caso fue combinado tanto tipo familiar como infantil. En cuanto a los tratos degradantes, en 2 casos hubieron heridas en zonas vitales como cuellos, cabeza, corazón y abdomen, en 3 lesiones y golpes, en 11 hubo 2 o más tratos degradantes y en 2 no hubo datos. Cabe señalar que 5 casos tuvieron características de violencia sexual. Asimismo, en el mismo periodo, el Observatorio de Violencia Social y de Género registró 6 homicidios violentos contra mujeres y 8 tentativas de feminicidio. Asimismo, el Observatorio de Violencia Social y de Género publicó su reporte de violencia feminicida en México con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien en el primer bimestre de este año registró 142 presuntos feminicidios a nivel nacional. Con esto se da una disminución de 15% respecto al mismo periodo de 2020, cuando se registraron 167 casos. Sin embargo, hubo un aumento del 112% respecto al corte del mes anterior, cuando se habían registrado 67 casos. En este primer bimestre del año, los estados con más casos registrados son el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco y Morelos, mientras que los municipios con más casos son Aguascalientes, Tijuana, Baja California, Juárez, Chihuahua, Saltillo, Coahuila y Chicoalpan, Estado de México. En el caso de Puebla, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron 3 presuntos feminicidios, con lo cual hay una disminución del 82% respecto al mismo periodo del año 2020, cuando se registraron 17 casos. También hubo un aumento del 200% respecto al corte del mes anterior, cuando solamente se había registrado un caso. Puebla ocupa el lugar 19º a nivel nacional con más casos registrados y 3 de sus municipios se encuentran dentro de la lista de los 100 municipios con más casos de feminicidios. En el lugar 82 Puebla, en el 83 Tecamachalco y en el 84 Tepeaca. En cuanto al comparativo entre datos del Observatorio de Violencia Social y de Género y la Fiscalía General del Estado, entre enero y febrero de este año, la Fiscalía General del Estado lleva registrados 3 feminicidios, mientras que en el mismo corte, el Observatorio de Violencia Social y de Género reportó 5 probables feminicidios. Pueden consultar esta información y más en la página del Observatorio de Violencia Social y Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Estamos en Caminos del Viento y el día de hoy nos acompaña Alan Martínez del área de orientación jurídica y psicosocial, quien nos viene a hablar de un tema fundamental justo ahora en el contexto de la pandemia. Pues hemos estado viendo que los principales grupos poblacionales a los cuales les está siendo beneficiado el tema de la vacuna son los adultos mayores, ¿no? Y en este espacio hemos mencionado en diferentes ocasiones pues cuál es la importancia de que se garanticen los derechos humanos por todo el tema de la salud, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, el acceso a la información,
en estos grupos de adultos mayores. Para ello, hoy nos viene a compartir cuáles son las vulneraciones a los derechos humanos de los adultos mayores, Alan Martínez. ¿Cómo estás, Alan? Bien, bien, ¿y tú, Cuau? Muy bien, acá contento de tenerte en este espacio. ¿Qué nos vienes a platicar el día de hoy? Bien, como acabas de mencionar, hoy vamos a hablar de los adultos mayores y bueno, de su vulneración a sus derechos humanos. Y como podemos observar, casi no vemos notas o publicaciones con respecto a este tema, pero en realidad es de gran importancia conocer lo que sucede con respecto a dicho sector de la población. Bien, la vulneración a derechos humanos en México y en Puebla es un fenómeno complejo, de forma distinta. Hemos observado violaciones a derechos humanos, por ejemplo, como la tortura, la desaparición de personas, feminicidios, detenciones arbitrarias, y todas estas cometidas en contra de la población, pero con causas y dinámicas diferentes. Ahora bien, las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de personas adultas mayores, como ya lo mencioné, suelen estar invisibilizadas. No solemos escuchar señalamientos claros sobre las obligaciones incumplidas del Estado respecto a los derechos de esta población. Los obstáculos de acceso a la justicia de las personas adultas mayores son recurrentes. Y de acuerdo a la documentación de violaciones de derechos humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, se han observado vulneraciones a personas adultas mayores que son víctimas de violencia y que por situación especial de vulnerabilidad y discriminación en contra de ellas no están iniciando investigaciones para que se obtenga justicia y verdad con respecto a sus casos. Y conforme al DIF estatal mencionan que en este último año se incrementaron 20% las denuncias de maltrato contra adultos mayores. Por otro lado, por supuesto, como lo acabas de mencionar, Cuau, la pandemia es un suceso que resalta las faltas de derechos que si de por sí se vulneraban sistemáticamente a personas adultas mayores, ahorita con la pandemia podemos observar una mayor vulnerabilidad con respecto a su derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, entre otros derechos que son de gran importancia para una persona adulta mayor. Y por lo anterior, creemos importante difundir con mayor regularidad los derechos de la población adulta mayor. Algunos organismos en materia de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han sistematizado características especiales sobre estos derechos, así como recomendaciones sobre medidas que los estados deben implementar en sus diferentes ámbitos para cumplir con sus obligaciones en la materia. En primer lugar, quiero mencionar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que ella resalta que todas las personas, entre ellas las personas de 60 años y más, son titulares de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte. Es por ello que el Estado mexicano está obligado a que los planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores se atiendan bajo los siguientes principios: el principio de igualdad de oportunidades, el principio de participación, el principio de los cuidados para las personas adultas mayores, el principio de dignidad a las personas adultas mayores y el acceso a la justicia de las personas adultas mayores. Con respecto al primer principio de igualdad de oportunidades, quiero destacar que se refiere a las personas mayores. No puede haber una discriminación sin importar su lugar de origen, género, edad, discapacidad, condición social, estado civil, religión o alguna preferencia que ellos tengan. Todas estas personas adultas mayores tienen derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda, al vestido, a una atención sanitaria, a una oportunidad de un trabajo remunerado, a educación, capacitación y principalmente vivir en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades que privilegie su integridad física y su salud y su vida. Con respecto al principio de participación, es que todas las personas adultas mayores tienen derecho a una participación activa en la aplicación de las políticas que incidan directamente en su bienestar, a compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes y a formar en movimientos o asociaciones. Con respecto al principio de los cuidados de las personas adultas mayores, es referencia a que las personas adultas mayores tienen derecho a beneficiarse de los cuidados de su familia, tener acceso a servicios sanitarios y disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales cuando residen en hogares y en instituciones donde se les brinde cuidados y tratamientos. Con respecto al principio de dignidad, este es muy importante, ya que todas las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con seguridad, ser libres de cualquier forma de explotación, maltrato físico y, lo más importante, a recibir un trato digno por cualquier persona o institución del Estado. Y con respecto al último principio que que quiero hacer referencia, es el de acceso a la justicia. Este se refiere a que las personas adultas mayores tengan las vías idóneas para denunciar los delitos en su contra de forma eficaz, profesional y con el fin de obtener verdad y justicia y reparación.
Quiero mencionar que estos principios son enunciativos, esto quiere decir que no son los únicos. Puede haber situaciones en las que se tenga que aplicar también otros principios en materia de derechos humanos, entonces simplemente son enunciativos y son los que yo particularmente resalto que son los más importantes. Ahora también quiero mencionar las últimas resoluciones de la Comisión Interamericana sobre Personas Adultas Mayores y con el COVID. Aquí destaco 3 puntos sobre estas resoluciones. Y el primero es que se debe de brindar un tratamiento oportuno, acceso a los medicamentos y a los cuidados necesarios, teniendo en cuenta situaciones particulares como la pertenencia de pueblos indígenas o afrodescendientes. El segundo punto que quiero destacar es que es reforzar las medidas de monitoreo y vigilancia contra la violencia de personas mayores, ya sea a nivel intrafamiliar, en residencias de larga estancia, hospitales o cárceles, facilitando la accesibilidad a los mecanismos de denuncia. Y por último, el tercer punto es supervisar los protocolos médicos y las decisiones de los médicos y tratamientos en relación al COVID-19, ya que deben de ser implementados sin discriminación en razón de edad, o prestando una especial atención a las personas mayores con discapacidad o condiciones crónicas. También otro organismo que ha manifestado con respecto a los adultos mayores y sus vulneraciones a sus derechos es la ONU, que recientemente en un informe publicado por ellos sobre edad y discriminación, señalan que existe una falta de políticas públicas para el combate a la discriminación por edad y que se requieren políticas públicas y leyes que aborden, así como estrategias educativas que mejoren la empatía y eliminen estereotipos. Y también mencionan que se requieren actividades intergeneracionales que reduzcan los prejuicios y ayuden a disminuir la discriminación por edad. Por último, quiero mencionar que en nuestro país el sistema encargado de brindar atención a personas adultas mayores es el Protocolo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema Nacional DIF. En este protocolo se establece que dicho Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema Nacional DIF, debe de brindar una atención integral que comprende el cuidado, atención médica, psicológica, social y de rehabilitación de alta calidad a las personas adultas mayores residentes en los centros gerontológicos, y que estos centros gerontológicos operan con la finalidad de mantener su capacidad funcional en lo máximo posible para favorecer su independencia y calidad de vida a las personas mayores. En estos centros gerontológicos encontramos 2 modalidades de atención. Una es la de residencia y la otra es la de atención de día. La de residencia consiste en otorgar atención integral residencial las 24 horas con respecto a alimentación, actividades recreativas, sociales y culturales, médicas y psicológicas y trabajo social a las personas adultas mayores en caso de alguna vulneración. Y esta modalidad es los 365 días del año y las 24 horas, como ya lo mencioné. Y la otra es la de atención de día. Esta es una atención diurna, en donde se les brinda atención alimentaria, actividades recreativas, sociales, culturales, atención médica, primaria en salud. Y en caso de ser necesario, se les canaliza un área correspondiente psicológica de la persona, para la persona adulta mayor, en caso de que tenga una vulneración a sus derechos. Y por último, quiero mencionar 2 puntos. Es que en Puebla, respecto a los casos en los que una persona adulta mayor haya sido víctima de violencia, puede acudir a presentar su denuncia a una agencia del Ministerio Público más cercana y así puede solicitar asistencia del DIF estatal o municipal para ello. Y también para las personas que nos están escuchando, hacerles una invitación que desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría se puede brindar orientación a las personas adultas mayores en caso de que la autoridad oponga obstáculos para presentar la denuncia o trate de forma denigrante a las víctimas. Perfecto, Alan. Muchísimas gracias Sí. por tu participación del día de hoy. Y entrando a la recta final de este episodio, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría nos sumamos al llamado para la presentación inmediata con vida de Lázaro Sánchez Jiménez y Victorico Gálvez Pérez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. A continuación damos lectura a la acción urgente que ha preparado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas tiene información de que 2 de sus integrantes fueron secuestrados mientras se trasladaban rumbo a la ciudad de Palenque, Chiapas, y hasta esta hora, el martes al mediodía, su paradero es impreciso. El 12 de abril de 2021, aproximadamente a las 7 horas, los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victorico Gálvez Pérez salieron de las oficinas del Fraiba a bordo de una camioneta Hilux blanca con destino al municipio de Palenque, Chiapas. Esto con el objetivo de llevar a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la defensa de los usos y costumbres y familiares de presos.
Hacia las 21 horas del mismo día, el Fraiba recibió información de que el defensor de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez había efectuado una llamada a sus familiares desde un número desconocido, indicando que junto con su compañero Victorico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Coxutla, municipio de Ocosingo, y que alguno de sus familiares llevara con una cierta cantidad de dinero en vehículo particular a las 8 horas de la mañana del día de hoy, 13 de abril. Es importante resaltar que, desde el primer momento, las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los hechos, quienes hasta el momento no han dado información clara sobre la situación. Ante estos lamentables hechos, el Fraiba manifiesta su preocupación y condena de manera enérgica estos actos de intimidación, agresión y secuestro de los señores Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victorico Gálvez Pérez. No omitimos mencionar que estos actos ocurren en un ambiente de criminalización de defensores de derechos humanos en México y señalamientos hacia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano a que efectúe una investigación exhaustiva e imparcial de la privación arbitraria de la libertad de Lázaro Sánchez y Victorico Gálvez para garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de nuestros compañeros. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a firmar esta acción urgente y a que escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas de seguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Esta es la acción urgente que ha publicado el Centro Fray Bartolomé de las Casas al 13 de abril de 2021, al cierre de esta edición. De este capítulo no se había dado noticia alguna sobre el paradero de Lázaro Sánchez y Victorico Gálvez, por lo cual desde el Instituto de Derechos Humanos exigimos de manera urgente e inmediata la presentación con vida de estos dos defensores de derechos humanos. Y antes de despedirnos, les compartimos nuestra agenda de eventos para que nos acompañen en los próximos días, en las próximas semanas. El jueves 22 de abril los esperamos a las 3 de la tarde a través del canal de YouTube de la Ibero Puebla para la presentación del informe Crímenes de lesa humanidad, décadas de violencia y abusos en las instituciones para niñas, niños y adolescentes y adultos con discapacidad que elaboró el Disability Rights International. Serán ponentes Lisbeth Brizuela e Ivonne Villán de la DRI, Eunice Díaz, activista y colaboradora en temas de mujeres y discapacidad, y Flavia Arnaud, coordinadora general de Piña Palmera. Modera Eduardo García, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. De igual forma, los esperamos el jueves 29 de abril a las 9 de la mañana, también a través del YouTube de la Ibero Puebla, en el segundo Foro de Análisis Coyuntural del Seminario de Análisis de la Realidad Política y Social de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría, titulado De Mario Marín a Félix Salgado Macedonio, el patriarcado en la política. Nos acompañará Ixchel Cisneros de El Día Después y Estefanía Veloz, activista también y conductora de diversos programas de televisión. Recuerden, los esperamos el jueves 29 de abril a las 9 de la mañana en este Foro de Análisis Coyuntural en el marco de las elecciones 2021. Y finalmente, el viernes 30 de abril los esperamos a las 5 de la tarde para la conferencia inaugural de la 19ª edición del Diplomado Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos Auxjalidie, que se titula Paz, Conflicto y Derechos Humanos en México, que se ha logrado desde 2011. Estará como ponente Gonzalo Ituarte, presidente de Serapaz. Modera Eduardo García, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. La transmisión será a través de Zoom. Para informes y registro en ixchel.granados@iberopuebla.mx. Así llegamos al final de un capítulo más de Caminos del Viento. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales a través de Facebook como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría o en Twitter @idie_ibero. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las diferentes plataformas digitales y todos los lunes por la tarde a través de Radio Choloyam en el 107.1 de FM. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro, en nombre del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Les agradezco su preferencia. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos.
una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento.